Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Hebreos 13, deberes cristianos. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Bendición y salutaciones finales. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. En este capítulo vemos una serie de deberes cristianos, es decir, mandamientos que deben regir nuestra vida cristiana. La clave para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios la podemos encontrar en los versículos 20 y 21. En el versículo 20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando ya somos parte del redil de Cristo, cuando ya somos ovejas compradas por la sangre del pacto eterno, cuando ya escuchamos su voz y le seguimos, entonces allí contamos con la gracia de Dios para vivir de acuerdo a su palabra. Si pusiste atención en el versículo 21, dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Gloria a Dios, porque ya no obedecemos solo con nuestra propia fuerza. Es Dios mismo el que nos capacita.
Hagamos solo un recuento de los mandamientos que pudimos encontrar en este capítulo. Número 1 dice: permanezca el amor fraternal. Solo en este versículo podríamos hablar tanto. Medita cada uno de estos versículos y medita cada uno de estos mandamientos. Permanecer en el amor fraternal no es fácil. Implica mantenerse en ese estado de amor fraternal aun cuando las cosas no sean fáciles, aun cuando seamos provocados a lo contrario. Número 2, no os olvidéis de la hospitalidad. Número 3, acordaos de los presos y de los maltratados. Muchos de los hebreos estaban presos por la causa de Cristo. Los demás no debían ser indiferentes al sufrimiento de ellos. Ellos debían acordarse, pero no solamente tenerlos en mente, sino actuar como que también ellos mismos estaban en el cuerpo en esa situación. Y así debe ser el actuar de cada uno de nosotros con nuestros hermanos. Número 4, que el matrimonio sea honroso en todos. Y el lecho sin mancilla, es decir, aquella cama sin mancha, sin fornicación, adulterio o cosas semejantes. El siguiente mandamiento es: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cuánto cambiarían nuestras vidas si pusiéramos en práctica cada uno de estos mandamientos? El siguiente mandamiento dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Debemos acordarnos de ese ejemplo que dejaron aquellos hombres de Dios, siervos de Dios, cuya conducta fue limpia y su fe tuvo fruto. El siguiente mandamiento es: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Debemos velar en esto. Para los creyentes judíos, destinatarios originales de esta carta, el campamento representaba el judaísmo. Para los creyentes de hoy representa el mundo con todos sus placeres pecaminosos, valores impíos y también falsas doctrinas. Por supuesto, seremos maltratados y vituperados, pero no importa, aquí no tenemos ciudad permanente, vamos a la patria celestial. El siguiente mandamiento es: ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hagamos un énfasis en la palabra siempre, no solo en la salud, prosperidad y bienestar, siempre. El siguiente mandamiento es que no nos olvidemos de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de esos sacrificios se agrada a Dios. Además, debemos obedecer y sujetarnos a nuestros pastores, por supuesto, siempre y cuando estén de acuerdo a la palabra de Dios, y como dice en el versículo 18, también debemos orar por ellos. Todos estos mandamientos tienen vigencia en la actualidad, porque como dice en el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Se nos llama a soportar esta palabra de exhortación. Recordemos que según la profecía, muchos no sufrirán la sana doctrina. La carta termina con una serie de saludos. Como podemos ver, el escritor conocía también a Timoteo. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué debe permanecer en nuestro corazón? Número 2. ¿Qué practicaron aquellos que sin saber hospedaron ángeles? Número 3. ¿Cómo deben ser nuestras costumbres? Número 4. ¿Qué debemos ofrecer a Dios siempre? Número 5. ¿Cuáles son sacrificios agradables a Dios de los cuales no debemos olvidarnos? Número 6. ¿Qué debemos hacer con los pastores que le sirven a Dios de acuerdo a su palabra? Número 7. ¿Quién nos capacita para toda buena obra? Y número 8. ¿Quién fue puesto en libertad con quien el escritor deseaba visitar a los hermanos? Aquí terminamos el capítulo 13 del libro de Hebreos y el libro de Hebreos. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.